Buenas, bienvenido al curso de resolución del problema correspondiente al capítulo Flujo eléctrico y ley de Gauss por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así podrán ver los videos que se han subido hasta el momento, y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Considera una caja triangular cerrada en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con una magnitud de 7.8 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb, como se muestra en la figura. Calcule el flujo eléctrico a través A. de la superficie rectangular vertical, B. de la superficie inclinada y tercero, la superficie total de la caja. Vemos aquí nuestro esquema. Tenemos nuestra figura, una caja triangular en la cual tenemos un campo eléctrico que lo atraviesa a lo largo del eje X. Vemos que el campo eléctrico entra por la parte triangular, esta que tenemos aquí, que es la superficie vertical, y sale por la parte inclinada. El concepto de flujo, como habíamos visto en el video anterior, recuerden que el flujo eléctrico es el producto de dos vectores. En este caso, los vectores involucrados son el vector campo eléctrico y el vector superficie o el vector del área. Recordando que el vector área es perpendicular al área que ella representa. Aquí vemos esta figura, tiene 5 áreas o 5 superficies. Tenemos esta superficie que tenemos acá, vean, que es la superficie vertical. El área es esta parte roja que tenemos aquí, y el vector área va en esta dirección, es decir, perpendicular a la superficie y saliente de ellas. Vemos también aquí que el área 3 va en esta dirección, formando un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Tenemos el vector área 2, que es perpendicular, vean, a la superficie inclinada, y tenemos el área de la parte inferior que va hacia abajo. Y por el concepto de flujo eléctrico, recuerden que el flujo eléctrico va a ser igual al producto escalar del campo eléctrico por el vector área. Desarrollándolo, recuerden que eso va a ser igual al módulo del campo por el módulo del área por el coseno del ángulo que forman el vector campo y el vector área. Observen esto aquí. Esta área que tenemos acá, el vector 3 del área, forma un ángulo de 90 grados y según la ecuación el coseno de 90 es 0. Es decir, que esta área de la figura no contribuye al flujo. E igualmente observen el área posterior, la que está por este lado, el vector superficie o el vector área van a aquella dirección y también forma un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico y por lo tanto tampoco contribuye con el flujo. Y el vector del área de la parte inferior, esta que tenemos aquí, vemos que va hacia abajo, formando un ángulo de 90 grados con el campo, tampoco contribuye con el flujo. Eso quiere decir que las únicas superficies que contribuyen con el flujo es el flujo por donde entra el campo, que es esta superficie que tenemos aquí vertical, y la superficie por donde sale el campo, que es la parte inclinada. En conclusión, nada más de las 5 caras, 2 van a contribuir con el flujo eléctrico. Es decir, un flujo 1, que es el flujo de entrada, y el flujo 2, que es el flujo de salida. Vamos entonces ahora a determinar el flujo 1. Aplicando la ecuación, observamos que el flujo 1 va a ser igual a E por el diferencial del área 1 multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Observen aquí, el diferencial de área va hacia la parte de las X negativas y el campo eléctrico va a las X positivas. Esto me está indicando que el ángulo que forma el vector campo y el vector área es de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces tenemos que el diferencial de flujo 1 va a ser igual a menos E por el diferencial de área 1, integrando en el lado derecho
me queda, en vez de colocar flujo 1, puse de una vez flujo de entrada. Como el campo eléctrico es constante, lo saco fuera de la integral y nos queda que la integral del área 1 es el área 1 y el flujo de entrada entonces va a ser igual a menos E por el área 1. Ahora observen esto. ¿Quién es el área 1? El área de esta superficie que tenemos aquí, vean, es el ancho, que es A, por la altura, que es B, es A por B. Este es en forma genérica, en forma general, e introduciendo los valores que me da el problema, recordando que A es 30 centímetros, vamos a llevarlos a metros, que serían 0.30 metros, y B es 10 centímetros, que serían 0.10 metros. E introduciendo los valores del campo dado, que es 7.8 por 10 a la 4 newton entre coulomb, y lo multiplicamos por 0.30 por 0.10, que esto me da 3 por 10 a la 2, esto me da el valor de 2.34 kilonewton por metro cuadrado entre coulomb, que es el resultado esperado en la respuesta del problema. Ahora vamos a calcular el flujo en la superficie inclinada. Vea, vamos a construir nuestro triángulo. Vamos a ver qué se hizo aquí. Vamos a tomar, para que se vea un poco más sencillo, vamos a ver la caja triangular de frente. Recuerden que esto es la altura, esto es el ángulo θ que tenemos aquí, este es el vector área, que es perpendicular. Recuerden que el vector área siempre es perpendicular a la superficie que representa. En este caso, vean, es perpendicular. Y el campo eléctrico, aquí lo tenemos, va en la dirección X positiva. Ahora, vamos a llamar, tenemos que el flujo 2 va a ser igual a E por el diferencial de área por el coseno del ángulo, un ángulo desconocido que no sé cuánto vale. Este ángulo, que es el ángulo alfa, es el ángulo formado entre el campo eléctrico y el vector diferencial de superficie, o el vector diferencial de área que tenemos aquí, y lo hemos llamado alfa, pero no sé quién es alfa. Este ángulo θ, recuerden que es el ángulo que tenemos aquí. Esto es un ángulo rectángulo que es de 90 grados, y vamos a llamar el ángulo que tenemos aquí el ángulo omega. Como este ángulo es omega, observamos que este también que tenemos aquí es omega. Omega y omega. Ahora, aplicando teoría de triángulo, observen lo siguiente. La suma interna de los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Es decir, que θ más omega más 90 grados debe ser igual a 180. Despejando de ahí omega, tenemos que omega va a ser igual a 180. Pase todo esto para el lado derecho y nos va quedando que omega es igual a 90 menos θ. Ahora, viendo esto que está aquí, observen que esto es importante. Como este vector es perpendicular a la superficie, el ángulo de aquí hasta aquí es de 90 grados. Es decir, que 90 grados es igual a la suma de alfa más omega. Por lo tanto, 90 va a ser igual a alfa más omega, y despejando alfa, tenemos que eso va a ser igual a 90 menos omega, pero omega es 90 menos θ. Y desarrollando encontramos, observen, que alfa es igual a θ. Hemos introducido el valor de omega aquí, desarrollando me queda menos por más me da menos, y menos por menos me da más, y alfa es igual a θ. Esto es interesante porque como alfa es igual a θ, me voy a mi ecuación del flujo 2 y observamos que el flujo 2 va a ser entonces igual a E por el diferencial de campo 2. En vez de colocar coseno de alfa, vamos a colocar coseno de θ. Integramos. Recuerden que E y el coseno de θ son una constante, salen fuera de la integral y me queda el diferencial de área 2.
nos queda entonces que el flujo 2 va a ser igual a E por el coseno de tita por el área 2. Pero ¿quién es el área 2? Recuerden que el área 2 es este pedazo que tenemos aquí, en la parte inclinada. ¿Ok? Y el área sería el ancho por el largo. En este caso sería A por C, que es lo que tenemos aquí. El área 2 es A por C. Introduciendo, vamos a colocar de una vez, en vez de flujo 2, colocamos flujo de salida. Va a ser igual a E por A por C por el coseno de tita. Ahora, vean una cosita aquí interesante. Aquí en el triángulo, ¿quién es el coseno del ángulo tita? El coseno del ángulo tita es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. Despejando B, observen, B va a ser igual a C por el coseno de tita. Y B por el coseno de tita, C por el coseno de tita, perdón, que es lo que tenemos aquí, B. C por el coseno de tita es B. E introduciendo el valor de C por coseno de tita, que es B, en esta ecuación del flujo, tenemos que el flujo de salida es igual a E A por B. Recuerden, mira, ve, nos dio exactamente igual, pero con signo contrario. Como son las mismas dimensiones, esto nos va a dar 2,34 por kilonewton por metro cuadrado entre coulomb. La parte C dice que el flujo total va a ser igual al flujo de entrada más el flujo de salida, pero el flujo de entrada numéricamente, y sin meter números, nada más con las expresiones porque son iguales, menos E por A por B más E por A por B, sumándolo algebraicamente, esto me da que el flujo total es igual a 0, que eso es lo que se quería determinar. Espero que este problema les sirva de ejemplo y de mucha ayuda en sus estudios. Nos veremos entonces en la próxima sección de problemas. Gracias.